Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En una nueva entrevista con Sweden Rock Magazine, Tobias Forge habló sobre la pausa de Ghost, profundizando más sobre este tema, y aquí te cuento lo más relevante. Tobias dijo: llegué al punto en el que siento que quiero hacer algo distinto. Lo que ha sucedido en los últimos años ha sido en gran medida exactamente lo que yo había planeado. Ser un líder funcional o un director de proyectos no significa que uno no tenga una vida completamente libre de estrés. En los 5 ciclos de álbumes anteriores, en este mismo momento, ya habría tenido reuniones con el equipo sobre cuándo debía comenzar la siguiente gira. Ya habría tenido el título del siguiente álbum y portada, y ya habría tenido ideas sobre el vestuario. Esta vez no es así, y esa es la diferencia, que ahora mismo no está claro cuál será el siguiente paso. Ahora mismo tengo varias ideas que voy a intentar realizar. Varias están relacionadas con proyectos musicales y visuales. Algunas cosas son un poco más realistas, otras quizá más difíciles de llevar a cabo. A Tobias le preguntan si Ghost está dentro de estos planes, y él responde: no. Pero cuando dicen que yo terminaré Ghost es más bien difícil, porque no hay nada que terminar. No somos una banda en el sentido tradicional. Todos son músicos freelance que regresan a sus vidas, hacen diferentes cosas. No necesito sentir que estoy cerrando la pizzería y dejando a todos sin trabajo. A veces es mejor dejar descansar algo por un tiempo y luego hacerlo bien otra vez. Para mí siempre ha sido importante sentir que realmente quiero hacerlo. Esa ha sido la mayor fuerza impulsora. Tobias explica que al principio la banda era un pasatiempo, al que le dedicaba el tiempo que le sobraba. Eso por supuesto cambió, pero ahora es necesario dejarlo descansar. Él dijo: el motor siempre ha sido la creación. Mi fuerza motriz no es que tenga que estar en el centro y ser el cantante principal todo el tiempo. Ya me ha llevado muchos años, así que si tengo que hacer algunas de las otras cosas que deseo, naturalmente tiene que ver mucho con mi familia. Quiero estar allí el tiempo que les queda antes de terminar la escuela, al igual que estar con mis padres, que son mayores. Llega un punto en el que debes elegir parar. Ya sea que se tome la decisión por eso, o por amigos, o porque quieres, en lugar de saltar directamente al siguiente ciclo de Ghost y empezar otro, se puede hacer otra cosa, por un tiempo, con el objetivo de eventualmente encontrar el camino de regreso. Por eso nunca he dicho que Ghost esté terminando, o que algo será lo último. No tengo ni idea, y sobre eso soy honesto. No sé si lo volveremos a hacer, ni cuándo. Tobias también explica que para él es importante dar un paso atrás, con los pies en la tierra, y poder hacer otras cosas normales, y que eso en Suecia es posible. Él añade: ha sido un lujo poder alejarme de mi personaje y dejarlo atrás. Muchos no pueden hacer eso. He sido cuidadoso poniendo los pies en la tierra y en general creo que lo he logrado. Tobias habló también sobre su agotamiento y la importancia de tener pasión en lo que se hace. Él dijo: todavía tengo objetivos y cosas que quiero lograr antes de terminar con Ghost, pero tampoco quiero hacerlo si no es con la misma pasión que tenía cuando comencé este proyecto.